Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Es 15 de diciembre, ya mitad de este último mes del año, y preparándonos ya para celebrar el gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador. Queriendo Dios, desde mañana todos nosotros en familia, también en nuestras parroquias, nos congregaremos en torno al pesebre donde está la representación del nacimiento de nuestro Salvador, para juntos en oración decirle: ven Señor, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Qué época tan bonita, qué época tan especial. Y aquí vamos de la mano del Señor. Para hoy le pedimos que nos cubra con su gracia, que en el trabajo, en la casa, en todo lo que vamos a realizar hoy, en nuestros proyectos, derrame su amor, su bondad, y que con esta palabra que vamos a escuchar nos ayude a saber cuál es su voluntad en nuestras vidas. Meditamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 24 al 30. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús se puso a hablar a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo y se dan buena vida están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y les aseguro que más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero por delante de ti, él te irá preparando el camino. Les aseguro que no hay entre los hombres nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Todos los que escucharon a Juan, incluidos los pecadores, aceptaron la voluntad de Dios y recibieron su bautismo. Pero los fariseos y los expertos en la ley frustraron el plan de Dios para con ellos, rechazando el bautismo de Juan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este episodio, con estas palabras que nos relata el Evangelio de San Lucas para el día de hoy, terminamos esta secuencia que llevamos hace 3 días respecto a Juan el Bautista, que es más extenso en Lucas, pero diciéndonos lo mismo que escuchábamos el domingo pasado en el Evangelio de San Mateo. Cómo el Señor también exalta esa figura de Juan el Bautista. En lo que acabamos de escuchar, vamos a tomar 2 enseñanzas muy claras y muy concretas. La primera enseñanza es que definitivamente el plan de Dios es perfecto. Lo que nosotros llamamos historia de salvación va perfectamente desarrollándose de acuerdo al querer y la voluntad de nuestro Dios. El Señor Jesús dice hoy que por allá desde los profetas en el Antiguo Testamento ya se había hablado de Juan, ya se había dicho que vendría un hombre a preparar la venida del Señor, que estaría antes que él y que le allanaría el camino para que luego el Señor pudiera empezar a anunciar el reino de Dios. Juan el Bautista, a orillas del Jordán, se dedica a eso, a hablar de la venida de Jesús, a decir: ya está que llega el Mesías, como lo hemos meditado nosotros en estos días, y a mostrarlo, a decir: ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Mesías esperado. Para decir que se cumple todo aquello dispuesto por Dios, todo aquello preparado por el Señor desde siempre, desde la eternidad, desde los comienzos del mundo. Hay una historia de salvación, hay un plan de salvación y sigue existiendo. Lo hemos meditado nosotros aquí. Lo que va pasando en nuestra vida nunca va a ser coincidencia. Ay, tuve mucha suerte que pasó tal cosa, tal realidad accidental en mi vida. No, todo está en un plan de Dios. Él va marcando nuestro camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como dicen por allá también los profetas, ser como barro en manos del alfarero,
dejarnos moldear y entender el plan de Dios, que a veces no es como nosotros lo queremos. Nosotros a veces quisiéramos darle órdenes a Dios de cómo llevar nuestra vida. Como dicen los grandes santos, dejemos a Dios ser Dios. Dejémoslo a Él ser Dios, dejemos que lleve nuestro camino, dejemos que lleve nuestra vida. Él se encargará de todo, soltarnos en sus manos y nosotros como barro en manos del alfarero dejarnos moldear por Él. Eso es lo primero. Lo segundo, muy breve, muy interesante, es que al final el Señor dice, miren, Juan el Bautista a la orilla del Jordán anunció el reino y bautizó, incluso los pecadores se acercaron a Él y se convirtieron, pero los fariseos no quisieron y se cerraron al reino de Dios. Los fariseos, como hemos meditado nosotros aquí también en estos días, los que creían que tenían la llave de la fe, como les dirá el mismo Señor en la palabra, creían que tenían la llave de la fe, creían que eran los doctores en espiritualidad y por eso terminaron con soberbia espiritual, cerrándose al plan de Dios. Hay que poner mucha atención en el camino de la fe con la soberbia espiritual, con creernos diplomados en la vida religiosa, en la vida espiritual, en nuestro camino de búsqueda del Señor. Entre más humildad, entre más disponibilidad, entre más nos demos cuenta que necesitamos del Señor, pues más gracia recibiremos. Es muy peligroso creernos ya perfectos en cuestiones de fe, creernos ya con un camino recorrido, entonces somos muy adelantados en cuestiones de fe. Eso era lo que le pasaba a los fariseos y por eso dice el Señor hoy que lamentablemente ellos se cerraron al reino, que eso nunca nos vaya a pasar a nosotros, que nunca tengamos soberbia espiritual, que todos los días nos sintamos necesitados de Dios y de crecer un poquito más en la fe. Démosle gracias al Señor porque tiene para nosotros un plan de salvación y pidámosle siempre humildad espiritual para que seamos vasijas, seamos barro en manos del alfarero. En este día recuerden que tenemos nuestra hora santa, llegando casi al final del año. Me han preguntado los que están por aquí cerca si cuándo paramos la hora santa. No la paramos, la hora santa sigue y seguirá. Seguiremos caminando de la mano del Señor cada jueves a sus pies, adorándolo y pidiéndole que nos ayude en todas nuestras necesidades. Los que están en otros países, en otras ciudades, siempre oramos por ustedes, siempre sobre el altar los tenemos muy presentes, no es un decir, es una promesa. Hoy en nuestra hora santa allí los tendremos. Señor Jesús, te pedimos que nos lleves por el camino de la salvación, te pedimos que en este día derrame sobre nosotros tu gracia, tu amor, tu poderosa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.